Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tanto tiempo. Ya extrañaba estar por acá leyendo, pero bueno, volvimos de las vacaciones, había que acomodar un poco la casa y acomodarse uno. Así que bueno, pero acá estamos. Con una nueva lectura, voy a dedicar una hora a la lectura y bueno, como puse en el reel, hoy vamos a conocer los mensajes de este fabuloso libro. Después también voy a subir en descripciones quizás bueno, lo que a mí me ha resonado, ¿no?, de cada capítulo. Es un libro que ya leí hace unos años, no sé si eran 2 o 3 años atrás. Lo tengo marcado, de hecho, subrayado en algunas partes. Es una fábula espiritual de Robin S. Sharma, el monje que vendió su Ferrari. Y bueno, para iniciar, digamos, esta lectura, hola, saludos a todos, que los que se van conectando de a poquito, qué lindo. Sé que es un horario laborable, día de semana. Bueno, pero yo después lo subo, saben que a YouTube también, queda acá grabado en Instagram para cuando tengan tiempito lo puedan reescuchar. Les voy a leer la parte de atrás de la tapa como para ir entrando, ¿no?, en quién es Robin S. Sharma. Es profesor de Derecho y ha tenido una distinguida carrera como abogado, actualmente como autoridad mundial en autoliderazgo. Es reconocido por participaciones en más de 300 programas de radio y televisión y por sus artículos de Google and Mail, USA Today, entre otros. También comparte su vigoroso mensaje con importantes organizaciones empresariales, sanitarias y educativas. Voy saludando a todos. Hola, hola, qué lindo que se van conectando. Bueno, el monje que vendió su Ferrari es la sugerente y emotiva historia de Julián Mantlé, un importante abogado cuya vida estresante, desequilibrada y obsesionada por el dinero le ocasiona un infarto. Ese desastre provoca en Julián una crisis espiritual que lo lleva a enfrentarse a las grandes cuestiones de la existencia. Esperando descubrir los secretos de la felicidad, emprende un extraordinario viaje por el Himalaya para conocer una antiquísima cultura de hombres sabios. Y allí encuentra un modo de vida más gozoso, así como un método que le permite liberar todo su potencial y transitar su camino con pasión, determinación y paz. Bueno, voy a obviar la parte de agradecimientos, voy directamente al capítulo 1, que se titula El despertar. Y comienza así. Se derrumbó en mitad de la atestada sala de tribunal. Era una de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de $3.000 que vestían su bien alimentado cuerpo como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julián Mantlé se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maniático. A partir de ahí, todo empezó a moverse como a cámara lenta. «¡Dios mío!», gritó su ayudante, brindándonos con una emoción un cegador vislumbre de lo obvio. «Julián está en apuros». La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, quedé allí parado sin saber qué hacer. «No te me mueras ahora, hombre, rogué. Es demasiado pronto como para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma». El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar al héroe caído, la respiración asistida. A su lado estaba el ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amorotonada de Julián, ofreciéndole suaves palmadas de ánimo y palabras que él, sin duda, no podía oír. No había conocido a Julián Mantlé
Yo había conocido a Julián Maltré hacía 17 años cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano, siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces, Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julián era el joven estrella del buffet, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente a su regio despacho, divisé la cita que tenían marcada sobre un escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. La frase decía así: estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito que estaba convencido era su destino. Oí decir que su abuelo fue destacado senador y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de una familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani. Pero he de admitir una cosa: Julián corría su propia carrera. Estaba resuelto a hacer las cosas a su modo y le encantaba lucirse. El extravagante histriónico de Julián en los tribunales solía ser noticia de primera página. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas: las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad, con despampanantes top model, las escaramuzas etílicas con las que bulliciosa banda de brokers que él llamaba su equipo de demolición tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del buffet y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada en los Marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su factotum legal, en el que se acabó llamando él no va más de los procesos por asesinato. Él no va más de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto, y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer estaba ahora en libertad, entre comillas, dentro de lo que le permitía su conciencia, claro está. Aquel verano recibí una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable allí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se preciara de tal. Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián me quedé en el buffet en calidad de asociado y pronto iniciamos una amistad duradera. Admitió que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un ejercicio de frustración, lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. O lo hacías a su modo o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura, había una persona que se preocupaba de verdad por los demás.
Aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny, la mujer a quien sigo llamando mi prometida, pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes. Al saber por otro interino que yo estaba pasando por apuros económicos, Julián se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del buffet y que tenía previsto tomarse un mes de descanso el próximo invierno para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julián, que era el de los que nunca se amilanan, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de 2 horas seguidas sin despertarse, sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto me di cuenta de que Julián le consumía la ambición, necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos, como era de esperar, fueron en aumento. Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente pudo desear. Una reputación profesional de campanillas con ingresos millonarios, una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos, un avión privado, una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión, un reluciente Ferrari rojo aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Si me percaté de las señales de una caída inminente, fue no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del buffet, sino simplemente porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando, y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectiva. Para Julián, los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta? No lo quisiera Dios. ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecto? ¿Y si le sorprendían en mitad de la visita con el ciervo cegado por el resplandor de unos faros? Al final, yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos 2 esclavos del reloj, metidos en la 64ª planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias, paseando, pensando que teníamos el mundo agarrado por la cola, cegados por una ilusoria versión del éxito. Cuanto más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Al final, su matrimonio fracasó, ya no hablaba con su padre y aunque le tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. Y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años, Julián tenía aspecto de septuagenario. Su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial en general y al tremendo estrés de su vida privada. Las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos habanos y bebiendo un coñac tras otro, le habían dejado más que obeso. Se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor y ya no parecía reírse nunca. Su carácter antaño, entusiasta, se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste, quizás, fue que Julián había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco o nada tenían que ver con lo que estaba viendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que ponía a prueba la paciencia de unos jueces que antes lo consideraban un genio del derecho penal.
En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que lo hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá, parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad. Decía que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se había visto abocado a ello por los intereses de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia por influir en los cambios sociales le había motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de Connecticut. Bueno, no sé, debe ser una ciudad. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social, que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián había algo más que una conexión oxigenada con sus modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el buffet, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido, según decía uno de sus socios, pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su locuacidad, que pasaba más tiempo en el bar del Ritz-Carlton en su amplio despacho, dijo que había jurado guardar el secreto. Fuera cual fuese, yo tenía la sospecha de que en cierto modo estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió. El ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julián Mantlé y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal, justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana, la misma sala de tribunal donde él había ganado el no va más de los procesos por asesinato. Capítulo 2. El visitante misterioso. Era una reunión urgente de todos los miembros del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas, comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julián Mantlé sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso Air Atlantic ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado y que se recuperará. Sin embargo, Julián ha tomado una decisión que todos ustedes deben saber. Ha decidido abandonar el buffet y renunciar al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que habíamos pasado, pensé que hubiera debido tener la cortesía de decírmelo en persona. Ni siquiera dejó que fuera a verle al hospital. Cada vez que yo me presentaba allí, las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se le solía molestar. Tampoco aceptó mis llamadas. Posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaba olvidar. En fin, una cosa sí tengo clara, aquello me dolió. Todo eso sucedió hace unos 3 años. Lo último que supe de Julián fue que había ido a la India, en no sé qué expedición. Le dijo a uno de los socios del buffet que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas que confiaba en encontrar en ese místico país. Había vendido su residencia, su avión y su isla. Había vendido incluso el Ferrari. Julián Mantlé metido a yogi. Me dije, qué caprichosos son los designios de la ley. En estos 3 años pasé de ser un joven legolluelo sobrecargado de trabajo a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado mayor. Jenny y yo teníamos una familia. Al final yo también empecé a buscar un sentido a mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes cambiaron mi manera de ver el mundo.
Mi padre lo expresó mejor cuando dijo: John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro no desearás haber pasado más tiempo en la oficina. Así que empecé a quedarme más horas en casa, decidido a iniciar una vida decente, si bien más ordinaria. Me hice socio del Rotary Club e iba a jugar al golf todos los sábados para mantener contento a mis clientes y colegas. Pero debo decir que en mis momentos de tranquilidad pensaba a menudo en Julián y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Tal vez estaría viviendo en la India, un lugar tan grande y diverso que hasta un alma inquieta como la suya podía encontrar allí un hogar. O estaría haciendo un senderismo en Nepal, buceando en las islas Caimán. Había una cosa segura: Julián no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario. Las primeras respuestas a algunas de mis preguntas llegaron hace cosa de 2 meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente un día espantoso cuando Genevieve, mi talentosa ayudante, se asomó a la puerta de mi pequeño y bien amueblado despacho. «Tienes una visita, John. Dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo». «Estoy con un pie afuera, Genevieve», repliqué con impaciencia. «Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton. No me queda tiempo para recibir a nadie más. Dile que concierte una cita como todo el mundo y si te causa problemas, llama a la seguridad. Es que dice que es muy importante, no piensa aceptar una negativa». Por un momento pensé en llamar yo mismo a seguridad, pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros, asumí una postura más tolerante. «Está bien, dile que pase, a lo mejor me interesa y todo». La puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado y musculoso, e irradiaba vitalidad y energía. Me recordó aquellos chicos perfectos con los que iba a la facultad, hijos de familias perfectas, con casas perfectas y coches perfectos. Pero el visitante tenía algo más que aspecto saludable y juvenil. Una pasibilidad latente le daba un aire casi divino, y los ojos, unos ojos penetrantes azules que me traspasaron. Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto, pensé para mí. Pero bueno, ¿por qué se queda ahí parado mirándome? Espero que la mujer que defendí en el caso de divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa. Tal vez no estaría de más llamar a seguridad. El joven siguió mirándome, tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento incómodo, de incómodo silencio, el sujeto habló en un tono sorprendentemente perentorio. ¿Es así como tratas a tus visitas, John, incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal? Ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales, dijo esbozando una sonrisa. Una extraña sensación me cosquilleó en el estómago. Inmediatamente reconocí aquella voz como de miel. El corazón me dio un vuelco. «Julián, ¿eres tú? No me la puedo creer». La sonora carcajada del visitante confirmó mis sospechas. El hombre que tenía ante mí no era otro que el añorado yogi de la India, Julián Mantlé. Me asombró su increíble transformación. La tez espectral, la tos crónica y los ojos inertes de mi ex colega habían desaparecido. Ya no tenía aspecto de viejo ni esa expresión enfermiza que se había convertido en su distintivo. Todo lo contrario, aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro sin arrugas estaba radiante. Tenía la mirada clara, una ventana perfecta a su extraordinaria vitalidad. Más sorprendente aún era la serenidad que rezumbaba por todos sus poros. Mirándole desde mi butaca me sentí totalmente en paz. Julián ya no era el ansioso abogado de primera categoría que trabajaba en un bufet de campanillas. No,
Este hombre era un juvenil, vital y risueño modelo de cambio. Capítulo 3. La milagrosa transformación de Julián Mantelet. Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico y tan vivo? Me pregunté con callada incredulidad. ¿Alguna droga mágica le ha permitido beber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de este extraordinario cambio de personalidad? Fue Julián quien habló primero. Me dijo que el mundo hiperactivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también el espiritual. El ritmo trepidante y las incesantes exigencias del trabajo le habían agotado por completo. Admitió que igual que su cuerpo se venía abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismos sus más importantes y quizás más humana cualidad, su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven, un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse un negocio. Julián se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradicional mística le habían fascinado siempre. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes externos y amando cada vez más aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Incluso los más desposeídos abrían su casa y su corazón a aquel cauteloso visitante de Occidente. A medida que pasaban las semanas en aquel precioso entorno, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo, quizás por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa, así como su entusiasmo y sus ganas de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno, y recuperó algo más, la risa. Aunque Julián había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo que también su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada. Describió su temporada en la India como una odisea personal del yo, confiándome que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde. Para ello, su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. No quiero pasarme de original, John, pero fue como si hubiera recibido una orden interior, algo que me decía que debía iniciar un viaje espiritual a fin de reactivar esa chispa que había perdido, dijo Julián. Fueron años muy liberadores. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena, monjes que pese a su avanzada edad conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas sabía de los yogis longevos que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual. Y cuanto más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagrosos humanos, confiado en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a conocidos y respetados profesores. Me dijo que todos, sin excepción, le recibieron con los brazos y los corazones abiertos, compartiendo con él todos los conocimientos que habían absorbido en sus largas vidas de callada contemplación sobre los más sublimes temas relacionados con la existencia.
Julián trató de describir las bellezas de los templos antiguos esparcidos por el místico paisaje de la India. Edificios que parecían leales guardianes de la sabiduría de los tiempos. Dijo también que le emocionó la sacralidad de aquellos lugares. Fue una época magnífica, John. Yo, que era un leguleyo viejo y cansado, que lo había vendido todo, desde mi Rolex hasta mi caballo de carreras, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante mientras me imbuía en las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenas me pareció natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar mi corazón y hacerlo todo por lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños, como vivir en un cielo estrellado al claro de la luna o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano. Además, la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás. Estos encuentros iniciales con los sabios eruditos de esa cultura exótica no proporcionaron, pese a ser intrigantes, el saber que Julián ansiaba. Las enseñanzas que él buscaba para cambiar su vida le rehuyeron en su primera tarde de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevase 7 meses en la India. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnan. Aquel hombre frágil, de cabeza rapada, también había sido abogado en su anterior reencarnación, como solía decir, con una sonrisa poblada de dientes. Harto del ritmo febril que caracterizaba la vida en la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Convertido en cuidador del templo de la aldea, Krishnan dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y saber cuál era su meta en la vida. Estaba cansado de que mi vida fuera como unas maniobras militares, le dijo a Julián. Me di cuenta que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar. Paso los días y las noches en el templo, viviendo de forma austera pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julián contó su historia a aquel exabogado. Le habló de su vida de prestigios, de su avidez de riquezas y de su obsesión por el trabajo. Reveló con gran emoción su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado cuando la brillante luz de su vida empezó a fluctuar al viento de una vida disipada. Yo también he recorrido ese camino, amigo mío. Yo también he sentido ese mismo dolor. Pero he aprendido que todo sucede por alguna razón, le dijo el yogi Krishnan. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He aprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es. Tras oír estas palabras, Julián sintió un gran alborozo. Quizá había encontrado en el yogi Krishnan al mentor que andaba buscando. ¿Quién mejor que otro ex abogado que gracias a su propia odisea espiritual había hallado una vida plena para enseñarle los secretos de una existencia llena de equilibrio y satisfacción? Necesito tu ayuda, Krishnan. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Será un honor ayudarte en lo que pueda, se ofreció el yogi. Pero, ¿puedo hacerte una sugerencia? Por supuesto.
Desde que estoy al cuidado de este templo, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que viven en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona, y no me refiero solo al plano físico. Se supone que es un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Julián estaba fascinado. Aquello parecía perfecto. ¿Y dónde viven esos monjes? Nadie lo sabe, y yo ya soy demasiado viejo para iniciar su búsqueda. Pero te diré una cosa, amigo mío. Muchos han tratado de encontrarlos, y muchos han fracasado, con trágicas consecuencias. Las cumbres del Himalaya son tan traicioneras, incluso los escaladores más avesados son impotentes ante sus estragos naturales. Pero si lo que busca son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese saber, ellos sí. Julián, que no se rinde fácilmente, presionó al yogui. ¿Estás seguro de que no sabes dónde viven? Lo único que puedo decirte es que la gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fueran divinos por su constitución e influencia. Si supiera dónde encontrarlos, estaría obligado a decírtelo, pero sinceramente no lo sé. De hecho, no lo sabe nadie. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a bailar en el horizonte, Julián se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana. Al principio pensó en contratar a un yerpa para que lo ayudara en su ascensión, pero por algún motivo su instinto le dijo que aquel viaje debería hacerlo solo. Y así, quizás por primera vez en su vida, prescindió de los grilletes de la razón y decidió confiar en su intuición. Se sentía más seguro así. De alguna manera sabía que encontraría lo que estaba buscando. Así pues, con celo misionero, inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. A veces encontraba a algunos de los alegres lugareños del pueblo de más abajo caminando por un sendero en busca de quizás madera para tallar o de algún santuario que aquel lugar ofrecía a quienes se atrevían a aventurarse tan cerca del cielo. Otras veces caminaba solo, empleaba el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida y hacia dónde se dirigía ahora. El pueblo no era ya más que un puntito en aquel maravilloso lienzo de esplendor natural. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa, dejándole temporalmente sin aliento. Julián se sintió uno con el entorno. Esta clase de relación que dos viejos amigos pueden disfrutar después de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos y de reírse los chistes. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Después de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, Julián creía haberlo visto todo, pero jamás había contemplado tanta belleza. Aquel momento mágico fue como un exquisito tributo a la sinfonía de la naturaleza. Se sintió a la vez alborozado, jubiloso y despreocupado. Y fue allí, con la humildad a sus pies, cuando Julián se aventuró a salir de la cómoda envoltura de ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente, dijo Julián. Pensé que, en definitiva, la vida consiste en tomar opciones. El destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos, y yo estaba seguro de que había tomado la correcta. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante, quizás incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. Mientras Julián escalaba las enrarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso. Pero fue un nerviosismo positivo, como el que sentí en un baile de gala o justo antes de pensar un caso excitante y los fotógrafos me perseguían por la escalinata de los tribunales.
y aunque no contaba con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba hacia los confines de aquella región. Fue como si tuviera una especie de brújula interior que me iba empujando hacia mi destino. Creo que no hubiera podido detenerme aunque lo hubiera querido. Julián estaba entusiasmado, sus palabras brotaban como un torrente. 2 días más siguió la ruta que esperaba, que podía llevarlo a Sivana, y en ese tiempo pensó en su vida pasada. Aún se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizaban su antiguo mundo. Se preguntaba, en cambio, si podría pasar el resto de su vida sin el reto intelectual de su profesión que le había deparado desde que saliera de la facultad de Harvard. Sus pensamientos vagaron después a su suntuoso despacho en un resplandeciente rascacielos del centro y a la idílica casa de verano que había vendido por una miseria. Pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes. Pensó también en su preciado Ferrari y en la sensación que le daba poner el motor en marcha y sentirse al mando de un poderoso vehículo. Mientras se adentraba más y más en aquel místico paraje, sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura, vestida extrañamente con una larga y ondulante túnica roja coronada por una capucha azul oscuro, caminando un poco más adelante. A Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto al que había llegado tras 7 agotadores días, cuando se hallaba a muchos kilómetros de toda civilización y aún no estaba seguro de que Sivana fuera un destino encontrable. Gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Al poco rato, el misterioso viajero echó a correr, su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. «Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Sivana», gritó Julián. «Llevo 7 días caminando, con poca comida y agua. Creo que me he perdido». La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela, mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha, pero le chocó el contenido de la pequeña cesta que sostenía. Dentro había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. La figura abrazó su cesta a medida que Julián se aproximaba, como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental, tan corriente en aquel paraje como el rocío en el desierto. Julián miró al viajero con curiosidad. Un rayo de sol le reveló la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha. Era de un hombre. Pero Julián jamás había visto un hombre igual. Aunque tenía por lo menos la misma edad que él, sus rasgos dejaron a Julián como hechizado y le obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gatos, tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, irradiaba la juventud y vitalidad que Julián se quedó hipnotizado, como el niño cuando ve actuar por primera vez a su prestidigitador. Debe de ser de uno de los grandes sabios de Sivana, pensó Julián, casi sin poder contener su alegría. Me llamo Julián Mantlé. He venido a aprender de los sabios de Sivana. ¿Sabes dónde podría encontrarlos?, preguntó. El hombre miró pensativo al cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego habló en voz muy baja, casi susurrando. ¿Para qué buscas esos sabios, amigo?
Presintió que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes a que tantos habían eludido antes. Julián le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló al viajero de su vida pasada y de la crisis espiritual que había tenido, el precio en salud y energía que había debido pagar a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una voluminosa cuenta bancaria y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida. Vive deprisa, muere joven. Y le contó sus viajes por la mística India y su encuentro con el yogi Krishnan, aquel abogado de Nueva Delhi que también había renunciado a su profesión en la esperanza de hallar la armonía interior y una paz duradera. El viajero permaneció quieto y en silencio. No volvió a hablar hasta que Julián mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. Poniendo un brazo sobre el hombro de Julián, dijo suavemente: si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, entonces es mi deber ayudarte. Soy en efecto uno de esos sabios en busca de los cuales has recorrido tan largo camino. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena, admiro tu tenacidad. Como abogado debiste ser muy bueno. Hizo una pausa como si no estuviera seguro y luego prosiguió. Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa, pero aún quedan varias horas de camino. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte las principales prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque aquí, en estas montañas mágicas, estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza de que se merecen. Es más, debes darles las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que te pido. Julián aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sivana, el sol indio empezó a ponerse. Un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico tras el largo y agotador día. Julián me dijo que nunca ha olvidado la majestuosidad de aquel momento, cuando andaba en compañía de un monje por quien sentía una especie de amor fraternal rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterios. Fue sin duda el momento más memorable de mi vida, me confió. Julián siempre había creído que la vida se reducía a unos cuantos momentos claves. Este fue uno de ellos. En el momento de su alma, en el fondo de su alma, tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida, una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido. Bueno, voy a dejar hasta acá 3 capítulos, más o menos me llevó leer, casi, sí. Voy a dejar hasta acá porque después tengo miedo que se me corte. Voy a leer el 4º capítulo, porque es muy cortito. Y ya el 5º lo leo otro día. Vamos por el 4º. Encuentro mágico con los sabios de Sivana. Tras andar durante horas por intrincados caminos y sendas herbosas, los dos viajeros llegaron a un verde y exuberante valle. En uno de sus lados, los picos del Himalaya ofrecían su protección como soldados castigados por la intemperie que guardaban el lugar donde descansaban sus generales. Al otro lado había un espeso bosque de pinos, tributo natural a esta tierra de fantasía. El sabio miró a Julián y sonrió. Bienvenido al nirvana de Sivana.
Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque que formaba el lecho del valle. El olor a pino y a sándalo impregnaba el aire fresco y limpio de la montaña. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver vitosas orquídeas y otras flores hermosas bailando entre la arboleda, como si se deleitaran en el esplendor de aquel retazo diminuto de paraíso. Julián oyó voces en la distancia, voces suaves y agradables al oído. Se limitó a seguir al sabio sin decir nada. Tras 15 minutos de caminata, llegaron a un claro. Lo que vio entonces fue algo que ni siquiera el mundano y difícilmente impresionable Julián Mantlé había podido imaginar. Una aldea hecha exclusivamente de lo que parecían rosas. En mitad del poblado había un pequeño templo, con los que Julián había visto en sus viajes a Tailandia y Nepal, pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas unidas mediante largas tiras de cordel multicolor y ramitas. Las pequeñas chozas que punteaban el espacio circundante parecían las austeras casas de los sabios. También estaban hechas de rosas. Julián se quedó sin habla. En cuanto a los monjes que vivían en la aldea, Julián vio que se parecían a su compañero de viaje, quien ahora le dijo que se llamaba Yogi Ramam. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y el líder del grupo. Los pobladores de aquella colonia de cuento de hadas tenían un aspecto extraordinariamente juvenil y se movían con gracia y aplomo. Ninguno de ellos hablaba, prefiriendo respetar la tranquilidad del lugar, realizando sus tareas en silencio. Los hombres, que parecían solo una decena, llevaban la misma túnica roja que el Yogi Ramam, y sonrieron serenamente a Julián cuando hicieron su entrada en la aldea. Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos. Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobraban en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que vieran una cara nueva, por última vez, aquellos sabios fueron cometidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modo de saludo. Las mujeres eran igualmente impresionantes, con sus ondulantes saris de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos, iban de un lado a otro con sorprendente agilidad. Sin embargo, no se trataba del ajetreo frenético que invade nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunas trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban leña y tapices ricameantes bordados. La actividad era general. Todo el mundo parecía feliz. En definitiva, la cara de los sabios de Sivana revelaban el poder de su forma de vida. Aunque eran sin duda adultos maduros, irradiaban un aura como infantil. El centello de sus ojos traslucía una lozada vitalidad. Ninguno tenía arrugas ni canas. Ninguno parecía viejo. A Julián, que apenas podía creer lo que estaba viendo, le ofrecieron un festín de fruta fresca y hortalizas exóticas. Dieta que, como supo más adelante, constituía una de las claves de la salud ideal que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el Yogi Ramán acompañó a Julián hasta uno de sus aposentos, una cabaña cubierta de flores donde había una pequeña cama con un bloc vacío a modo de diario. Aquella sería su casa. Aunque para Julián aquel mundo mágico de Sivana era absolutamente una novedad, tenía sin embargo la sensación de que era un poco como volver a casa, un regreso a un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás. Aquella aldea de rosas no le resultaba del todo extraña. Su intuición le decía que su sitio estaba allí, aunque fuera durante un corto periodo. Ese iba a ser el lugar donde él reavivaría el fuego que había conocido antes de que la abogacía le privara del alma. Un santuario donde su maltrecho espíritu podría empezar a sanar. Y así empezó la vida de Julián entre los sabios de Sivana, una vida de sencillez, serenidad y armonía.
Lo mejor estaba aún por venir. Bueno, ahora sí, dejo aquí en el capítulo 5. Seguramente haré la lectura otro día. No sé qué les ha parecido lo que han escuchado hasta ahora, si alguno ya había leído el libro o no, si me quieren contar un poco antes de cerrar este live de lectura. Y bueno, invitarlos a hacer comentarios, si lo quieren compartir. Siempre es bienvenido el seguir expandiendo. Fantástico, gracias, Oni. Siempre es bienvenido el que compartan estas enseñanzas, este tipo de lecturas, ¿no? Aunque sea una fábula espiritual, creo que tiene muchos mensajes que uno tiene como que empezar a rescatar y nada, e incorporar en la vida diaria. Así que bueno, les agradezco mucho a los que estuvieron ahora, a los que lo van a ver después. Recuerden que después lo subo también a YouTube para que lo puedan compartir con personas que no tienen Instagram. Y bueno, vamos por más expansión de conciencia, por más conocimiento que nos ayude a reconectarnos con nuestra alma, con nuestra misión en la vida, con un vivir más armonioso, pleno, en paz, en alegría. Así que bueno, estoy muy contenta de esto que está surgiendo de las lecturas. Como ven, me encanta la lectura, así que quiero compartirlo también con ustedes. Mañana tengo un súper vivo con Felipe de transición del alma, donde vamos a hablar también un poquito, ¿no?, del camino, de si ya estamos en el camino que el ser eligió, que nuestra alma eligió, si se encuentran un poco perdidos, por donde no saben por dónde seguir. Bueno, mañana vamos a hablar de eso con Felipe. Y se vienen un montón de live. La verdad me han confirmado un montón de gente que yo admiro un montón, que sigo en las redes y que nada, les ofrezco venir a aportar ese granito de arena y todos me dicen que sí, así que estoy más que agradecida y feliz que esta comunidad se va expandiendo cada vez más y bueno, y lo poquito que voy aportando va resonando y se va haciendo cada vez más grande. Así que muchísimas gracias por estos ratitos hermosos, gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Yo lo hago porque me encanta y me gusta compartir lo que a mí me hace bien. Pero tener la retribución de ustedes, a mí también es una alegría el alma. De hecho, me pone la piel de gallina cada vez que leo mensajitos porque lo hago así, a corazón abierto y de forma desinteresada, y las respuestas que tengo son hermosas, son hermosas. Así que gracias, gracias, gracias. Les mando un beso enorme. Feliz martes. Nos vemos mañana miércoles en el live, si se quieren sumar. De todos modos, igual si no queda grabado. Pero bueno, prepárense porque esta semana y la que viene se vienen unos live impresionantes, uno mejor que otro. Besos, gracias Nubeluz, siempre también que estás ahí en los en los vivos. Gracias, gracias, gracias a todos. Les mando un beso enorme. Amor y paz. Nos vemos.